No viviré por lo que siento. No viviré por lo que veo. Esa es quizás una... Déjalo ahí, por favor, no te lo lleves. Esa es quizás una de las claves de la vida cristiana. No nos podemos dejar llevar por sentimientos ni emociones. Ni siquiera nos podemos dejar llevar por lo que ven nuestros ojos. Porque a veces lo más importante, generalmente, lo que no tiene una imagen o una textura, es lo que tiene un peso eterno. En esta tarde a mí me gustaría, en esta iglesia tratamos de predicar la palabra, siempre estamos a merced vuestra de que nos corrijáis si creéis que hay algo que estamos predicando fuera de la palabra de Dios. En esta tarde me gustaría quitar un mito de iglesia que tiene que ver con quiero escuchar la voz de Dios. Lo dice alguien que en el año 1990, haciendo yo el servicio militar, comencé a descubrir, podíamos escuchar la voz de Dios. Aquello fue algo tremendo para mi vida y lo he estado fomentando. En la iglesia tenemos tiempo de escuchar la voz de Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago y que a mí me pone los pelos de punta a veces y que creo que es una sobre espiritualidad y súper espirituales, siempre he encontrado en todas las iglesias donde he estado, y a veces son los más temibles, ¿no? Aquellos que, yo necesito tiempo, necesito escuchar la voz de Dios, voy a esperar. Así que voy a intentar desmitificar esto. Vamos a ver si para todo yo tengo que escuchar la voz de Dios. Yo creo que algunos necesitarían que Dios bajara en carne y hueso y le dijera, va hombre, va, mueve el trasero y hazlo ya, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Porque ayer en la predicación de Antonio Durán, a mí me pareció muy buena, muy hermosa, él habló en un momento dado de activismo. Si estás en el activismo, párate, ten tu tiempo con Dios y toma el camino correcto, ¿no? Algo así creo que decía al final. Estuvo hablando de el primer libro de Reyes, de los reyes de Israel, en el capítulo 19, y yo lo retomaré a 3/4 de la palabra que en esta tarde me gustaría compartiros. Pero la primera pregunta que yo me hago en esta tarde, quiero hablar de lo que es servicio. Quiero transmitiros una palabra que utilizó también nuestro hermano Antonio Durán. Levántate. Hace como 10 años que yo ya estuve predicando sobre esa palabra de levántate. Levántate y anda. ¿Recuerdas eso? Bueno, pues quiero deciros que la palabra levántate se repite infinidad de veces en la Biblia a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Quisiera en esta tarde también acabar viendo si en la Biblia vemos a alguien orando para saber si debían servir a Dios o en qué. Luego haré una afirmación que a algunos quizás les va a sorprender. Os voy a poner una serie de ejemplos y voy a concluir que uno puede estar y debe de estar activo sin que tenga nada que ver el activismo. Así que vuelvo a la palabra de partida. ¿Qué es activismo? ¿Alguien me podría decir qué es activismo? ¿Cuál es la diferencia entre activismo y actividad? Podríamos decir, Charlie, entonces, si fuera como tú dices, que hablamos de un acto casi compulsivo, mecánico. Eso sería activismo, hago una cosa porque la tengo que hacer, porque quiero hacerla, porque sí, y la hago, y hago otra, y después hago otra, y hago otra. Eso sería activismo, ¿no? Actividad, pues puede ser cualquier cosa que requiera un esfuerzo. Cualquier cosa que requiera que hagas algo, eso sería una actividad.
Yo me pregunto, ¿somos llamados a una actividad? Desde luego no a un activismo, pero discierno que en esta iglesia nadie vive en el activismo. Así que así ya mato un fantasma así de principio. No te pares que no estás en el activismo, no lo estás. Y si tú crees lo contrario, podemos charlarlo y discutirlo. Pero no estás en un activismo. En esta iglesia no hay activismo. Me atrevo a decir eso. Creo que la conozco bastante bien. Y yo me pregunto, ¿Dios nos llama a una actividad? ¿Puede el cristiano estar pasivo? Puede ser. ¿Puede estar pasivo? Hombre, a la vista está, ya os digo yo, que los hay. Haylos, a verlos, haylos. Pero ¿ese es el propósito de Dios? ¿Es correcto tu inactividad? Respuesta a priori, no. Y tajantemente, no. Os voy a pedir, por favor, que nos desplacemos hasta el Evangelio de Marcos, que además voy a estar utilizándolo con bastante frecuencia en este primer tiempo de la predicación. Y os voy a pedir que nos desplacemos hasta el capítulo 10 y versículo 45. Y vamos a ver, acto seguido, si Jesucristo vivía en un activismo o en una actividad, pero detrás de otra. Jesús hacía una actividad, se tomaba 3 días de descanso, después hacía otra y se tomaba una tardecita libre. Vamos a ver un poquito eso de una forma bastante rápida. Me vais a permitir que en esta tarde yo no lea todos los versículos, ni siquiera algunos versículos completos. Os aseguro que no engaño, está siendo grabado. Lo podéis después pedir a Israel la grabación, porque probablemente algunos queráis desmenuzarla y yo lo agradeceré y llamarme la atención si en algo hierro. Marcos capítulo 10 versículo 45, y enseguida vamos a orar presentando esta palabra para que entre en nuestro corazón y en este pedazo de cabeza. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Me puedes decir para qué vino? Lo sabes de memoria además. No me quites la canción. Vino a servir. Bueno, quítala para que puedas poner algunos textos, si te da tiempo. Si no te da tiempo, pues yo casi que ni lo intentaba. Vino a servir, habéis dicho, y para algo más, que no nos concierne o que no nos tiene por qué llevar a esa misma situación. ¿Y a qué más, Harold Antonio? No sé dónde estás, ahí estás. Y dice además, y para dar su vida en rescate por todos. Lo cual no quiere decir que igual no te toque dar tu vida por tu fe en Jesucristo. Cuidado. Lo dejamos ahí porque sería un paralelo interesante a comentar. Pero yo me voy a quedar, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Aleluya. Queridos hermanos los que vais a poneros en manualidades o cualquiera que esté disponible, estoy deseando, por favor, que rehagamos un cartelito que yo sé que tiene sus detractores, que a algunos le chirrían los dientes, los oídos, los ojos cuando lo ven o lo leen, que dice el que sirve, sirve. Esto no es bíblico, pero yo creo que tiene un buen fundamento bíblico. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y lo explico para los nuevos. El que sirve en el servicio, sirve para el reino de Dios. El que no sirve en el servicio a los demás, este reino no es para él. Así que la palabra nos dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y yo me pregunto, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Has sido llamado para servir? ¿O solo Jesús? Y nosotros para calentar sillas. Sinceramente, puede responder que no pasa nada. Llamado a servir, menos mal que ha venido alguien que capaz de hablar y todo en público.
Aleluya. Jesús es nuestro modelo. Somos llamados a servir. Así que vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos rogarte y suplicarte que nos hagas entender que servir no es una opción. Que nos haga entender que somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender que ya es tiempo de levantarnos, que ya es tiempo de poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que ya es tiempo de poner nuestra confianza en ti, Dios, y poder vivir, oh Dios, tranquilos como un león. Oh Dios, poder dormir en paz porque tú estás controlando nuestros sueños. Podernos levantar, oh Dios, con esa tranquilidad de que tú vas a estar al control de todo. Te pedimos que seas tú hablándonos en esta tarde y quitando nuestras fantasmas y nuestros errores, oh Dios, espirituales también. Depúranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver es si Jesús vivía en el activismo. Ya sabemos que vino para servir, así que como buen servidor, vamos a ver si servía mucho, si servía poco. Vamos a colocarle una puntuación del 1 al 10. Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Vamos a utilizar solamente para no marearnos el Evangelio de Marcos, que es un evangelio que tocamos quizás menos que otros. Evangelio de Marcos. Así que nos vamos a ir al capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver qué tal la actividad de Jesús. ¿Qué tal? Si era actividad o se metió en el activismo. Si es que Jesús era una máquina de movilización, de hacer cosas sin más. 6, lo cojo por la mitad, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre todos los espíritus, etcétera, etcétera. Pero los comenzó ¿a qué? A enviar. Antes de enviarlos, él recorría ¿qué? Todas las aldeas. Estaba recorriendo las aldeas de alrededor. Vamos a ver el versículo 12. Hacemos un saltito en versículo 12. Y saliendo, ¿quiénes? Estos que fueron desfilando de 2 en 2, predicaban que los hombres se arrepintieran. Así que no estaban paraditos, estaban ya imitando a su maestro, a Jesús. Versículos 30 al 34, otro saltito. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado en ese envío que Jesús los envió. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Cómo estaban los discípulos? Cansados. Ándale, toma, cansados. ¿Podemos concluir ya que estaban en un activismo frenético? No, estaban haciendo su tarea. La tarea que Jesús les había encomendado, pero la tarea que habían visto primeramente en Jesús de Nazaret. Y dice, y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, tal y cual San Pascual. Versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y en esta tarde quiero pararme en la palabra compasión unos segundos. Lo que hizo que Jesús estuviera en continua actividad era su compasión. Y yo me pregunto si alguno de vosotros que os da por soltar responsabilidades tan alegremente y a veces, y peor todavía, con la excusa de escuchar la voz de Dios o de no tener claro lo que Dios quiere para tu vida, me pregunto si quizás lo que os falta es compasión, querida iglesia. Nos falta quizás compasión. Quizás con compasión entenderías tu responsabilidad de evangelizar, pero sobre todo y de una forma básica de servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto? Continuamente. Vamos a seguir viendo si esto es verdad. Versículo 45, un saltito más adelante. Y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él.
quiero recordaros que acaba de pasar un episodio, una situación en que Jesús hace una multiplicación de panes y de peces. Y no han acabado esta movida gorda que se les hace de noche, que debían de estar cansados. Y Jesús lo primero que se le ocurre, versículo 45, es decirle, meteros en la barca e iros hacia Betsaida. ¿Para qué? Para Jesús descansar, echarse a la bartola, recobrar fuerza. No. Entre tanto que él, Jesús, despedía a la multitud. Les está haciendo un favor. Iros, mientras estáis ahí en la barquita podéis medio descansar. Eso sí, camino a Betsaida. Versículo 55, otro saltito más. Mientras recorrían, escucha bien, mientras recorrían toda la tierra de alrededor, y ahí me voy a quedar. ¿Qué estaban haciendo? Recorrer toda la tierra de alrededor. ¿Habían parado? No. Vamos a dar otro saltito, Mateo 7 ya. Siguiente capítulo, versículo 24. Dice, levantándose, bendita palabra, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Levantándose de allí, se paró a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que comprar víveres para poder aguantar hasta Tiro y Sidón. Vamos a ir al Mercadona primero, pero antes vamos a tener nuestro devocional, tranquilos, relajados. Y si se nos hacen las 4, como si se hacen las 7, y si no mañana, y si no pasado, porque hay tiempo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yo creo que no nos da la opción de poder pensar este tipo de cosas. Jesús tenía una actividad casi continua. Versículo 31, vamos a dar otro saltito. Y dice, volviendo a ir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Has vuelto a escuchar? Volviendo a salir de la región de... O sea, Jesús es que detrás de una cosa iba a otra. Que tenía tiempo para orar, por supuesto, No estoy diciendo que no. Jesús, una de las cosas que enseñó en primera persona fue a encontrar tiempo de comunión y de relación con Dios, que le daba la fuerza y la dirección para tener una actividad tan tremenda como la que tenía. Y así los discípulos tuvieron una actividad absolutamente de vértigo. Y sigue diciendo, capítulo 8, damos otro saltito, capítulo 8, versículo 22, dice, vino luego a Betsaida, o sea que no se paró, se volvió a ir, se volvió a marchar. El versículo 27 nos dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, por las aldeas. ¿Paró mucho Jesús? No. Yo algunas veces me pregunto por qué dicen que en esta iglesia tenemos tanta actividad. Yo no creo que le lleguemos ni a la suela de los zapatos a Jesús, aunque creo que vamos por buen camino. Algunos de los que fueron a Valladolid, gracias al Señor, me alegro de esa experiencia, se dieron cuenta que se puede hacer bastante más de lo que hacemos nosotros aquí. Aún caminando Jesús, no cesaba de trabajar. Versículo 27 dice, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es que Jesús no perdía puntada, Jesús no perdía ocasión. Si iban caminando, caminando les enseñaba. Si iban en la barca, les enseñaba en la barca. Se iban de un sitio a otro y estaba esperando una misión. Allí estaba el Gadareno, en la ciudad de Gadara, esperando a este Jesús. Marcos capítulo 8, 34 al 36, leemos lo siguiente. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, y aquí estoy terminando la actividad de Jesús, no me quiero extender más, no tengo mucho tiempo, no quiero que Priscila después me lo recrimine por el resto de su vida. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo sé, me repito,
Este es mi texto preferido. Me lo voy a saltar hoy. Nos vamos al siguiente versículo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, y yo sustituiría, permitirme este atrevimiento, la palabra perder por invertir. Todo aquel que invierta su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. En Marcos capítulo 8, volviendo atrás, y en el versículo 2, Jesús vuelve a decir: tengo compasión de la gente. Yo quiero repetirlo en esta tarde para que se te meta esto en la cabeza. Necesitamos tener compasión. Compasión por la gente que se pierde, compasión con nuestra familia inconversa, compasión con nuestros compañeros de trabajo, compasión con nuestros vecinos, aún con los insolentes, aún con los jefes que son inaguantables. Compasión. La gente necesita ver en nosotros compasión. Y nosotros necesitamos sentir compasión para servir con efectividad, sin quejas, sin decir: y qué cansado estoy, qué pateazo, qué fuerte habrá ir hasta el mercadillo. Jesús nos enseñó a servir. Su vida fue una vida de servicio. Sus 33 años fueron ejemplares. Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 5, ¿recordáis lo que hizo Jesús? Se ciñó ¿qué? Una toalla y ¿qué hizo? Limpiarle los pies mugrientos de los discípulos. Servía aún en lo asqueroso. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a limpiarle los pies a todos los de la iglesia? ¿Cuántos de vosotros? Gracias, Svetlana. Escucha, mis pies no huelen, pero habrá alguno que el Señor le revele que hay que pasar más por... Bueno, volvemos a lo nuestro. Él nos enseñó el servicio. Y es que el que sirve, sirve, queridos hermanos. Y el que no sirve, no vale para este reino. Búscate otra religión, en serio. Búscate otra creencia. No irás al cielo, pero al menos mientras vivas aquí estarás más tranquilo. Mateo capítulo 25, 41. Nos vamos, por favor, al Evangelio de Mateo. Tiramos para atrás, capítulo 25, versículo 41. Y dice: entonces dirá también a los de la izquierda, recordáis, este es el juicio de las naciones: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escucha bien, por favor, abramos nuestros oídos, que esto yo sé que cae mal, pero hay que digerirlo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis desnudo. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos así? Estoy resumiendo. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Estamos entendiendo la gravedad? De que si no sirves, quizás no has sido llamado al reino de Dios. Quizás te has colado y eres un impostor. Pero para saber que tengo que servir, escucha bien, no necesito escuchar la voz de Dios. No, solo tengo que leer la Biblia. ¿Tengo que escuchar la voz de Dios para no acostarme con mi vecina, que está como un tren? Mi vecina es bien mayor, es un ejemplo. No, yo sé que no debo. Tengo que serle fiel al Señor y a mi esposa hasta la muerte. Amén. Y tú también, a quien corresponda, si estás casado. Y si no, pronto lo estarás posiblemente. Pero al Señor tienes que serle fiel. Hay otra enseñanza muy dura que nos encontramos en este Evangelio de Mateo. Nos vamos a ir al versículo
Nos vamos a ir, seguimos en el capítulo 25 y dice, está hablando de la parábola de los talentos. Y a uno le dio unos talentos, a otro le dio, bueno, a uno le dio 5, al otro 2, al otro 1. ¿Y qué pasó con el que le había entregado 1? Todos lo sabemos. Si lleva un poco de tiempo en el Señor, lo escondió porque tenía miedo del Señor. Dice, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que sigas donde tal, por lo cual tuve miedo y fui y escondí. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Y qué hizo? Le quitó a ese su talento. ¿Y a quién se lo dio? Al que más negociaba, al más dispuesto. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿en qué estás sirviendo tú, querido hermano y querida hermana? ¿Sabes que si no sirves quizás Dios va a quitar los dones que tienes, se los va a dar a otro que los va a trabajar para el reino? Yo sé que estas son las predicaciones que vacían las iglesias, pero de todas formas tampoco fue tan malo cuando éramos 25. Aleluya. Pero los que seamos, quiero que vayamos al cielo juntos. Así que haré todo lo posible para que nadie se pierda en el camino. Levántate y despierta, despierta, levántate. Son dos palabras que a mí me han martillado en mi vida durante mucho tiempo, muchas ocasiones. Hay unas palabras tremendas de Jesús. Está a punto de empezar en ese camino al Calvario, cuando Judas Iscariote lo va a vender con un beso repugnante. Me imagino que le dejó hasta babas, no sé. No lo sé. Pero debía ser repugnante por lo que significaba. Y justo antes, Jesús, que está ahí en Getsemaní, sudando como si fueran gotas de sangre o quizás gotas de sangre, de la experiencia de esa tortura que estaba por llegar, les dice a sus discípulos, levantaos y vamos. Se habían quedado dormidos. Y Jesús les dice, levantaos y vamos. ¿Tú sabes lo que eso significa, sabiendo lo que iba a enfrentar? Levantaos y vamos. Vamos a dar la cara. Sí, me van a matar, pero es necesario pasar por aquí. Por causa vuestra, por causa del mundo es necesario pasar por aquí. Levantaos y vamos. Y Dios te dice en esta tarde, levántate. Vamos a ver cuántas veces nos lo dice. Vamos a utilizar, quiero pasearme por la Biblia. Vamos al libro de Josué, capítulo 7, versículo 7. Vamos a ver una imagen un tanto grotesca de un general decaído, deprimido. De estos hay también pastores y hay también miembros de iglesia que viven la depresión, que viven momentos de profunda tristeza. Este hombre está deprimidito él, aunque era un hombre enérgico, era un hombre de armas tomar, como diríamos hoy en día. Dice el versículo 7, Josué decía, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Jehová le respondió a Josué, levántate, pelagatos. Álzate ya, deja de lloriquear. Ay no, pone solamente levántate. Eso es lo que yo hubiera dicho si hubiera sido Dios. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Deja de lloriquear y ponte manos a la obra. Y abre tus ojos y mira, hay pecado en el pueblo. Esto es debido al pecado. Olvídate de ti. Estaba más preocupado por él. Pero él utiliza a la nación. Nos van a borrar. ¿Crees que a Dios se le puede borrar? Que Dios por su misericordia no nos borre y ya podremos darnos por satisfechos. Vamos a dar un saltito. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué utilizo esto? Porque Dios le dice, levántate ya.
Chavales, no sigas ahí, Señor, háblame, dime que necesito. No necesitas nada, levántate, levántate. Sí, hermano, sí, no estoy en contra de la oración. Ya sabes que promuevo la oración en la iglesia, pero no promuevo la chalaura de hasta que Dios no me diga de qué color deben de ser los calcetines que me ponga hoy. No me pienso levantar de la cama. No. Vamos a Jueces, capítulo 5, versículo 12. Jueces. Esta predicación tengo que deciros que ha sido peor que un parto. Estuve hasta las 5 casi de la mañana solamente armando pues, los textos que Dios me iba mostrando, y estuve también unas cuantas horas en esta mañana y después del mediodía tratando de ordenar los conceptos, las ideas, los textos, y tengo la seguridad de que esta palabra es la que Dios quiere que traiga en esta tarde. Sé que es un poco desagradable, que algunos estarán pensando, pero que se creerá este mocoso. Bueno, acepto lo de los mocos. Jueces 5:12 dice así. Supongo que todos recordáis la historia de nuestra querida hermana Débora, una mujer de Dios poderosa, una mujer de Dios valerosa, una mujer de Dios dispuesta. Era toda una caña. Estas son las mujeres que yo quisiera en la iglesia, aunque yo sé que en la iglesia tenemos de estas mujeres. Una mujer que fue jueza en Israel. Solo un milagro podía hacer eso. En Israel una mujer, juez. Madre mía. No solamente era jueza, era profeta. Y todos recordamos cómo Débora llama a Barak, que es el general del ejército. Y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tu mano. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, de aquí no sale ni el tato. Y ella le contestó: iré contigo, pero no será tuya la gloria. Y el versículo 12 dice: despierta. Esto es un cántico, y en este cántico dice: despierta, despierta, Débora, despierta. Entona un cántico. Es tiempo de darle la gloria a Dios. No es tu victoria, es mi victoria. Y hay una palabra muy tremenda que Dios te está diciendo en esta tarde a más de uno. Levántate, Barak, levántate y lleva tus cautivos. Levántate. Vamos a ver en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18. Hay otro levántate. Vino palabra del Señor al profeta Jeremías y le dijo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Quieres oír mis palabras? Levántate, entra en la actividad, ponte a servir. Yo te puedo hablar mientras sirves. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Sabes cuándo yo dejo una responsabilidad? Cuando Dios me dice claramente: déjala. No la dejo y digo: Señor, háblame para cogerla. No. Se supone que ya Dios habló de tal forma que yo acepté el compromiso. Y ahora ya no hay lo dejo para escuchar, sino que lo dejo solamente si tú me dices déjalo. ¿Tú te imaginas que todo el liderazgo de la iglesia dijéramos, o que vinieras a mí: Benja, mira, quisiera que me aconsejes, y yo te dijera: mira, no, es que ahora ya no voy a pastorear,
estoy orando a ver si Dios quiere que pastoree. O no, mira, estoy pensando si Dios quiere que sirva los sábados y los lunes. ¿Cómo se te quedaría el cuerpo? Que te fueras a cualquier líder y nos declaramos todos en huelga. En huelga de hambre no. Nos ponemos todos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios porque si no aquí no trabaja ni el tato. Bueno, esto sería un desastre. Esto es un hazme reír. Esto es una tomadura de pelo. Creo que es la tomadura de pelo con el que le estamos tomando el pelo a Dios. Cuando utilizamos el nombre de Dios para las chalauras más imponentes. Disculparme ser tan sumamente claro. Descendí a casa del alfarero y allí que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla, como le dio la gana. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer lo mismo con vosotros, como este alfarero, casa de Israel? Y quizás Dios te está diciendo eso. ¿Acaso no vas a dejar que yo te moldee? Quiero volver a mencionar una frase que me parece muy importante en nuestra vida cristiana. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Ponte a servir al Señor, ponte incondicionalmente para Dios y no te preocupes, Dios te hablará, te confirmará, lo va a hacer. Pero no te esperes a que Dios tome forma corporal, se presente en tu casa a las 3 de la mañana y te convenza de servir. En Marcos capítulo 2, versículo 11, Jesús sana a un paralítico y le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En esa sanidad se requería que se decidiera a levantarse. Hay en una enfermedad llamada espiritualitis que lo que hace falta simplemente es levántate. Toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Revélales a tu familia que eres un resucitado de los muertos. Porque quizás vives como un muerto andante. A lo mejor eres lo más parecido a un zombie. Mateo capítulo 26, versículo 46. Hay esa palabra que antes mencionaba: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Tenemos otro contexto del que vamos a escuchar también la palabra: despiértate y levántate. Efesios capítulo 5, versículo 8. Y está hablando de que ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y dice: despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate, sirve, trabaja, desgástate por el Señor y no te preocupes. El resto te alumbrará Cristo. Y vamos a ir al último levántate. Primero de Reyes, capítulo 19, texto que utilizó nuestro hermano Antonio en el día de ayer. Ya lo sabéis, ya sabéis la hora que es. Primero de Reyes 19, que mi madre tiene el reloj en automático. Es bueno, así yo también soy consciente de la hora que es y sé que tengo que correr más. Capítulo 19, del 3 al 15, dice así: viendo Elías el peligro, ayer Antonio Durán ya nos recordaba, Elías fue quizás el profeta más tremendo del Antiguo Testamento. Un hombre capaz de hacer las mayores proezas, un hombre capaz de burlarse de todos aquellos profetas de Baal. No solo de burlarse, sino Él hace descender fuego del cielo y consume el holocausto y acaba degollando a aquellos 400
aquellos 400 profetas de Baal. Pero de repente que la mujer de Acab se entera de la jugadita, de la hazañita del profeta Elías, y dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle algo que agrada a cualquier oído. Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de los que has degollado. Y este hombre, que es un tío de valor donde los hayan, un tío que escucha la voz de Dios donde los hayan, un hombre cercano a Dios, le empiezan a temblar las piernas. No lo dice el texto, pero lo imagino por lo que dice el texto. Dice: viendo Elías el peligro. ¿Qué estaba haciendo Elías con respecto al peligro? ¿Me lo podéis decir? Viendo. Se marchó viendo. Qué peligroso es lo que tú ves, donde tú te enfocas la vista, donde tú te centras. Qué peligroso es para nuestras vidas cuando estamos centrando nuestra vista fuera de Jesucristo. Qué peligroso es eso. Nos tenemos que acordar que tenemos que poner un cartelito que ponga que en las reuniones los teléfonos móviles en silencio. Qué peligroso es salir teniendo en mente el miedo, el peligro, las consecuencias de una amenaza de una mujer pagana. Pero lo que le ocurrió, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Impresionante. ¿Que no es mejor que sus padres? Claro que lo fue. ¿Qué le pasa a este hombre ahora? Un hombre con un éxito ministerial que ya nos gustaría a algunos tenerlo de lejos. Un hombre con una capacidad de escuchar la voz de Dios impresionante. Un hombre usado por Dios en los milagros más extraordinarios, y ahora está ahí temblando de miedo: quítame la vida, suicídame. Y echándose debajo del enebro hizo lo que yo hago a veces, o hacía. Hay unos que se quitan las penas con alcohol y otros lo hacemos durmiendo. Tan malo lo uno como lo otro. Bueno, al menos espiritualmente. Se quedó dormido el muchacho. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró yo a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. Pues vaya negocio hacemos con este Elías. Estos son justo los que yo no quisiera en esta iglesia. Los que solo viven para dormir, para comer y dormir. Eso está bien con Abigail, pero ya no con los adultos. Y este se vuelve a echar a dormir, dice: no quiero vivir, si no me mata Dios, pues por lo menos salgo fuera de mi triste realidad durmiéndome. Y dice: regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. No, como diciendo, no vuelvas a echarte a dormir, hombre. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, debía de estar llena de proteínas, hidratos de carbono y toda clase de aminoácidos. Dice que con esa comida le duró para 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ya se le había pasado la depresión. Seguía depresivo. Caminó como un autómata. ¿Y qué es lo que hizo? Se escondió en una cueva, donde Dios no le encontrara. Algunos hacemos eso. A ver dónde me puedo meter, que nadie me vea, que se olvide el mundo que existo. Señor, mira para otro lado. Como hizo Moisés. Hay otros que hablan mejor que yo.
Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez. Él respondió, y ahora viene la superespiritualidad. Agarrémonos. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, pobrecito de mí, y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. No te lo voy a hacer repetir, solo piénsalo. Sal fuera ya de tu escondite. Ay, es que no valgo, es que no sé, es que si fracaso, pero cuando yo sepa, era ciego y ahora veo. Ya puedes servir, ya debes de servir. Ya es tiempo de que te cojas al arado y empieces a arar, y empieces a servir, y empieces a trabajar para Dios. ¿En qué? En cualquier cosa, hermanos. Ahora luego lo veremos, cómo es en cualquier cosa. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, pero tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Y yo te pregunto en este momento, ¿sabes que lo que Jehová le había dicho es: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová? Sal fuera. Y yo te pregunto, a estas alturas, ¿Elías había salido ya fuera de la cuevecita? Respuesta: no. Ahora es cuando va a salir. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde otra vez, todo espiritual: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y me buscan para quitarme, para ahorrar. Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino. Querido hermano y hermana, en esta noche, ¿cuál fue? Si estás desorientado, no es cuestión de dejar, es quizás cuestión de retornar a donde tú tienes claro que fue la última vez que te sentías en medio de la voluntad de Dios. Y ahí es el momento de ir adelante. Ahí es el momento de seguir luchando, trabajando, desgastándote, sirviendo. Porque si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, tú tampoco, y yo menos. Antes dije que no vemos en la Biblia a nadie orando para saber si debían servir a Dios, y ni siquiera en qué. Y voy a ser muy rápido. Los diáconos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 son elegidos por el pueblo para servir y sirven, sin más. Elegidos, elección, votan la iglesia de Jerusalén y dicen fulanito, fulanito, fulanito y fulanito, y ya está. Todo lo que tenían que saber. Sirve, ponte a servir, Felipe. En las mesitas, sí, en las mesitas. Felipe es enviado a predicar al funcionario etíope y después a predicar en Samaria. Esteban debate con los de la sinagoga de los libertos. Acaba repasando la historia del pueblo de Israel, y esto le cuesta que lo maten a pedradas. No recibe nada directamente, tiene claro, hay que actuar. Sabía su papel. Bernabé y Saulo no están orando para saber a qué los llamaba Dios, sino que ya estaban sirviendo. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor. Habla de una serie de personas que eran los ministerios en la iglesia, y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo para la obra, que fueran apartados para la obra a los que habían sido llamados. Todavía no sabemos de qué obra estamos hablando. Después todos sabemos que van a ser los primeros misioneros, son enviados a otros lugares para propagar y sembrar la palabra de Dios. Pero no hubo ellos no estaban orando para recibir nada. Ellos fueron comisionados, y dice la palabra del Señor en versículo 3, que les impusieron las manos y los despidieron, y les dijo: fuera, a trabajar.
En el caso de Timoteo, en Hechos 16:3, dice, quiso Pablo que éste fuera con él. Se pusieron a orar, ¿será la voluntad de Dios que vengas conmigo, querido Timoteo? Y Timoteo, pues mira, hermanos, vamos a esperar una semanita, vamos a ponernos en ayuno y oración hasta que recibamos una palabra clara del Señor y hasta que Dios no nos hable a través de alguna visión No, quiso Pablo que éste fuera con él y fue. Y todos sabemos la trayectoria de nuestro querido Timoteo. David, yéndonos al Antiguo Testamento, no estaba donde tenía que estar, activo y sirviendo. ¿Dónde? En la batalla. ¿Dónde estaba? En el palacio, el pajarito. En el palacio. Estaba aburrido, así que estaba contemplando las flores que habían en el jardín y se encontró con una flor que sobresalía de todas. Vamos a dejarlo ahí. Estaba desatendiendo su responsabilidad, y desatender nuestra responsabilidad acarrea consecuencias, queridos hermanitos. Mientras que vemos, por ejemplo, al profeta Natán, un contemporáneo suyo, alguien que después le va a reprender por su pecado, que está sirviendo, que está en la obra, que está actuando, que no está pensando, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Le digo, no le digo? Cuando Dios le hablaba a Natán, él hablaba. Tenemos al ejemplo de Urías, que es el que acaba muriendo por la jugarreta de David. Pero un hombre fiel y un hombre que supo estar en el campo de la batalla. Un hombre que sabía cuál era su lugar. Me imagino que Urías no oraba demasiado a ver en qué puesto de la batalla tenía que estar, digo yo. En Romanos 12:2, a veces nos preguntamos, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Está bien que yo esté sirviendo aquí o allá? ¿Qué dice Romanos 12:2? Este versículo yo creo que nos lo sabemos el 80% de la congregación. Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, dice otra traducción, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quieres saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Lee la Biblia y sabrás que todas las cosas que hablan de servicio, todo lo que tiene que ver con tu trabajo para Dios, porque supongo que todos sabemos que trabajar para Dios es trabajar para el hermano. Trabajar para Dios es trabajar para el vecino. Trabajar para Dios es trabajar para el necesitado. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. No hace falta escuchar la voz de Dios para eso, queridos hermanos. Sí, para muchas otras cosas, pero no para esto. Tito 3:8, y ahora sí que voy a ir, ya vamos a acelerar la máquina. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y como Pablo se dice a Tito, yo te lo digo a ti también, porque creo que yo funciono así también. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, procuren ocuparse. ¿Estás todavía desocupado? No estás en la voluntad de Dios. ¿Estás integrado en la iglesia, en esta o en otra? Si tu respuesta es negativa, no estás en la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 9:8 dice que abundéis para toda buena obra, que abundemos en buenas obras. Efesios 2:10 dice creados, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Tengo que escuchar la voz de Dios más clara? Chicos, tenemos la Biblia. Primera Timoteo 6:18 dice que sean ricos en buenas obras. Tito 3:14 y dice que aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Los niños de la ventana 4:14 son una necesidad. Los departamentos de esta iglesia, cuando hay vacantes, es una necesidad. La tendrás que ocupar tú, y si no, la ocuparé yo. Apocalipsis 2:23. Dice la Biblia en Apocalipsis, os daré a cada uno según vuestras obras. Cuidado, no habla de salvación, Nadie vaya a pensar que somos salvos por obras. Pero la recompensa, atesorar en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde no hay ladrones que puedan minar ni hurtar, significa obras.
Nuestro querido Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta, matada. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice Santiago 1:17 que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios te puso a servir, ¿por qué dejas de servir? Estoy terminando. Servir es peligroso. Es complicado. Servir cansa. El cansancio produce a veces sudor. Y como decía un cartelito que me regalaron, sudar es una cochinada. Así que no es alentador. Además vas a servir y va a ver a quien le guste cómo sirves y a quien no le va a gustar tanto. Vas a servir y tendrás aquellos que les parezca bien y aquellos que no les parecerá tan bien. Servir va a ser cansado, como decía. Pero Mateo 11:28 Jesús dice: venid a mí, los que estáis ¿cómo? Trabajados y cargados. ¿Sabes que se puede pastorear a miles de personas? Algún día espero comprobarlo. ¿Se puede pastorear a miles de personas y sentirse descansado? ¿Sabes que se puede trabajar para Dios frenéticamente? No en activismo, pero casi sin descanso, y sentir esa comida que comió Eliseo, que le hizo caminar 40 días y 40 noches. ¿Sabes que Jesús estaba en la barca en medio de la tempestad? ¿Y sabes cómo estaba Jesús? Dímelo tú. Si tú lo sabes, estaba durmiendo. Y yo me pregunto cómo se puede dormir en medio de una tempestad. Y alguno dice, bueno, pues era Dios, ¿no ves que Jesús era Dios? Pues también tienes razón, era Dios. En Hechos capítulo 12, versículo 6, se nos relata la historia de una decapitación. Decapitan al hermano de Juan, el apóstol. El hermano de Juan es decapitado. Y Pedro estaba corriendo la misma suerte. Lo puedes leer después en casa. Acuérdate, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 6. Y a Pedro lo meten en una mazmorra en espera de que haya un veredicto de culpabilidad. No había ninguna razón para esperar de inocencia cuando acababan de decapitar a Jacobo por lo mismo. ¿Y cómo estaba Pedro? ¿Os acordáis? Durmiendo. ¿Cómo se puede estar durmiendo esperando una sentencia de muerte? ¿Tú estarías durmiendo, José Luis? Ni loco. Como a Juana de Arco se nos pondrían los pelos blancos del sufrimiento de estar dándole vueltas al coco tanto. Bueno, eso dice la historia, no sé si es verdad. Dice Proverbios 28:1, y esto es para ti y para mí, que servimos, que tratamos de serle fiel al Señor y fiel también en nuestro servicio a los hermanos. Dice, huye el malvado sin que nadie lo persiga. ¿Has conocido a gente que está siempre nervioso, en ese desasosiego, estresado? Hay quien siente persecución y no hay quien lo persiga. Dice, pero el justo, está hablando de ti y de mí, está confiado como un león. Salmo 91, y esto va a ser el último texto. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita cerca de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla del poder de Dios que está siendo derramado, protegiéndonos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Antes estábamos hablando en casa y Juan Carlos estaba haciendo un comentario que yo me quedé ahí pensando. Por cuestión de mis coloridos calcetines, él decía, qué seguro es, ¿no? Me ha hecho seguro el Señor. Yo soy una persona tremendamente insegura, temerosa, cobarde.
Y todo lo que pueda parecer distinto a eso es la obra milagrosa de Dios en mi vida. Y te lo digo, no con falsa modestia ni humildad, sino siendo consciente de mi triste realidad. De mi triste en cuanto a lo que soy, pero a mi dicha increíble por haber sido redimido por el Hijo de Dios. Y sigue diciendo, no temerás el terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi confianza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, dice el Señor. En esta tarde, Dios te está diciendo, levántate. En Efesios capítulo 5, lo he nombrado antes, permitirme retomarlo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, despiértate. Y te voy a decir más, levántate. Ya que te despiertas, levántate, que es la palabra que hemos estado viendo. Y ponte a servir. Dios no llama a nadie para sentarse en una silla. Dios no llama a nadie para vivir la vida muelle. Dios no llama a nadie para satisfacerse a sí mismo, sino para darse. Jesús no vino para ser servido. Él vino para darse. Y no solo se dio en cuanto a sus fuerzas de cada día, recorriendo una aldea y otra y otra y otra y otra y otra y otra, sino dejó que se burlaran, que lo desnudaran, que lo flagelaran, que le escupieran, que le clavaran una corona de espinas. Jesús estuvo dispuesto a darlo todo. Y yo te pregunto, ¿y tú qué estás haciendo por Cristo? Y hacer algo por Cristo es hacer algo por tus semejantes. Dejémonos de monsergas y de palabras bonitas. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Tenemos un programa de Navidad. Podrías estar incluido, podrías servir ahí. Tenemos servicio de mantenimiento. Puedes incluirte ahí. Tenemos evangelización en el mercadillo. Puedes incluirte ahí. Tenemos bailes. Que no vale para bailar, yo tampoco, pero bailo. Bueno, algo parecido. Me gustaría que mientras cantemos esta canción nos vamos a poner de pie. Y te voy a pedir que no cantes por favor, no cantes. No voy a hacer un llamado en esta tarde. Te voy a pedir que hables con Dios, que es lo mejor que puedes hacer, y no conmigo ni con nadie de la iglesia. Y que le digas al Señor, Señor, me comprometo contigo a no seguir calentando una silla, a no seguir perdiendo mi tiempo. Quizás estás sirviendo, pero puedes servir más y mejor. Hoy es tiempo de comprometerte con Dios, no conmigo. Quizás llevas tiempo en la iglesia, pero no estás integrado, no estás sometido, no estás dando de ti, o no estás dando lo que Dios quiere. Así que yo te quiero invitar a que nos pongamos de pie, por favor, nos ponemos de pie. Nos olvidamos del mundo entero. Y te voy a pedir que escuches esta canción antes de hacer tu compromiso con Dios. Si estás sentado, levántate. Si ya estás levantado, corre, corre. San Pablo dijo que él había corrido y que no lo había hecho en vano. Así que corre, esfuérzate. Agradécele al Señor con tu servicio lo que Él hizo por ti en la cruz.